Buenas noches hermanos, bienvenidos. Hoy es un día muy especial, estamos celebrando el Día del Padre y no queríamos dejar pasar la oportunidad para bendecir la vida de todos los padres de Iglesia en sus manos y cada uno de los que se conectan a través de esta transmisión. También, pues en especial bendecir la vida de nuestro pastor Maynor Carranza. Pastor, le amamos muchísimo, lo bendecimos y pedimos cada día al Señor por su vida. Así que si usted tiene cerca a su papá o al papá de sus hijos, a su esposo, pues yo le pido que le dé un fuerte abrazo, y si usted no lo tiene cerca, pues acompáñenme a elevar una oración por su vida. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por esta preciosa noche. Gracias, Señor, por la vida de cada padre, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les llenes de sabiduría y que los guíes en la toma de decisiones, Señor, que ellos tengan que hacer. Te pido, Padre, que los envuelvas en tu amor y que los llenes cada día de tu presencia, de tu paz, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Los bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que se disfrute el servicio. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Yo estoy rodeado por los brazos del Padre.
rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Servicio de intimidad con Dios. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este servicio de intimidad. Un servicio donde vamos a aprender mucho del Señor, un servicio donde vamos a tener esa comunión con el Señor y a aprender mucho de su palabra. El día de hoy vamos a aprender sobre prioridades. Y en Éxodo 20:3 dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Una de las preguntas que debemos hacernos constantemente es: ¿cuáles son mis prioridades? Según el diccionario, prioridad es cosa que se considera más importante que otra. En el libro de Stephen Covey, en su libro 7 hábitos de las personas altamente efectivas, él dice: como alguien que ha estudiado durante mucho tiempo este fascinante campo de la vida y el manejo del tiempo, estoy persuadido de que la esencia del mejor pensamiento en el área del manejo del tiempo puede ser resumido en una sola frase: organice y ejecute todo en torno de sus prioridades. Cuando nos preguntan cuáles son las cosas más importantes de nuestra vida y cuál es el orden, muchos de nosotros decimos: primero Dios, segundo mi familia y tercero mi trabajo. Pero no sé cuántos de ustedes se han puesto a hacer la cuenta entre semana de las horas que ocupan para cada una de estas cosas. Hagamos la cuenta, digamos que por lo regular tenemos 40 horas de trabajo a la semana. Con nuestra familia estamos en las noches, corremos un poquito en la mañana y los fines de semana que logramos estar juntos, pagamos un promedio de 30 horas. Y el servicio, si se conectan al servicio del miércoles, es un promedio de 1 hora. Si se conectan a su discipulado, es un promedio de otra hora. Si se conectan los domingos al servicio, es en promedio 1:30, 2. Entonces ponemos que para Dios tenemos 4 a 5 horas entre semana. Entonces, si lo vemos, las prioridades en cuanto al tiempo que nosotros manejamos, creo que no es como nosotros lo decimos. Entonces debemos de empezar a formularnos en nuestra vida qué debe ser nuestra prioridad principal. Y Dios no quiere que pongamos nada delante de Él. Su deseo es que nosotros lo adoremos a Él. Él debe ser el primero en nuestra vida. Y hoy vamos a aprender de 3 personas que nos van a enseñar diferentes situaciones en las cuales podemos ver las prioridades. La primera es las prioridades cruzadas. Y aquí vamos a aprender de la historia de María y Marta. La Biblia nos narra una historia de 2 hermanas que cuando estaban con el Señor Jesús, una estuvo trabajando y la otra estaba a los pies del Señor escuchando su palabra. Cada una quería atenderlo y hacer las cosas a su manera. Sin embargo, nos damos cuenta de que para Jesús todo era diferente. Él se fijaba en cosas que tal vez nosotros hubiéramos dicho: o sea, para mí lo mejor es, si alguien llega a mi casa, atenderlo, darle de comer, que se sienta bien,
tener un ambiente propicio para que él esté tranquilo, descansado, y creo que eso fue lo que hizo una de estas hermanas. Sin embargo, la otra lo que hizo fue, llegó y estuvo con él poniéndole atención. Entonces, vamos a ver en Lucas 10, del 38 al 42, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si vemos servir a otros es muy elogiado a lo largo de la Biblia. Es muy elogiado entre amigos, entre pláticas. Podemos decir, mi mamá, mi tía, mi prima. Cuando uno llega a su casa está aquel dicho de ¿dónde te pongo que no te pegue el sol? ¿Verdad? Me trata tan bien que me siento estupendamente cuando estoy ahí. Pero todos sabemos que ese servicio es algo correcto que deberíamos de tener todos. Sin embargo, Jesús nos dio una cátedra de servicio cuando estuvo en la tierra. Entonces nosotros podemos ver que el servicio también es parte fundamental. Pero también cuando vemos las prioridades, vemos de que hay momentos donde debemos dejar de un lado el servir y poner atención al Señor. Entonces cuando nosotros logramos ese balance entre saber qué prioridades tenemos que tener bien en nuestra vida, podemos cambiar muchas cosas. ¿Por qué estamos hablando de las prioridades cruzadas? Porque en algún momento, como ya lo hemos hablado, el servir para cada uno de nosotros puede ser muy importante, pero a veces para el Señor es más importante que nos fijemos en Él. Si vemos, el Señor todo el tiempo se conectaba a orar con su Padre. Dice que cuando Él en el día estaba haciendo milagros, en el día estaba enseñando, en el día iba caminando por el camino de una ciudad a otra, pero muchas veces terminaba su día subiendo a un monte a orar. Entonces, si vemos, muchos de nosotros terminamos nuestro día y nos vamos a acostar para querer agarrar fuerzas para el siguiente día. Jesús retomaba esas fuerzas de su Padre. Y esa es una prioridad que tenemos que ver cada uno de nosotros siempre. Si vemos, muchas de las prioridades de nosotros, si las evaluamos, no son las correctas. Muchas de las prioridades que siempre tenemos pueden estar totalmente cruzadas. Cuando Jesús es el centro de todo, nuestras prioridades deberían de estar hacia Él. Deberíamos de correr hacia Él y deberíamos de estar tranquilos y descansados de que tenemos la prioridad correcta. En la historia del joven rico, que está en Marcos 10 del 17 al 22, creo que muchos ya la hemos escuchado, podemos ver también que existen prioridades cruzadas. Cuando él le dice a Jesús que lo quiere seguir, que qué necesita, le dice Jesús de que él es una persona de bien, que él hace bien las cosas. Sin embargo, cuando Jesús toca el punto exacto donde él tenía sus prioridades, que era el dinero, y le dice, ve, vende todo lo que tienes y sígueme, él prefiere entristecerse e irse. Entonces, si vemos, no tiene las prioridades donde deberías tenerlas correctamente. La pregunta aquí hoy es, ¿dónde tenemos nosotros nuestras prioridades? ¿Hacia dónde vamos cada día? ¿Quién está primero? Si al levantarnos en la mañana nuestra prioridad es
bañarnos, cambiarnos, comer y salir corriendo a nuestro trabajo. Pasar 2 horas en el tráfico preocupados de qué vamos a hacer en el día. Y como a las 10, 11 de la mañana acordarnos de que no oramos cuando nos despertamos. Acordarnos de que no hemos hablado con Dios. Que lo que nos preocupó tal vez en estos momentos es oír más las noticias, de ver cuántos contagiados hay diarios. La prioridad principal de nosotros debería ser Dios. La prioridad principal debería de ser alguien en quien nosotros podemos confiar en cualquier momento. Alguien que va a cubrir todas nuestras necesidades. Alguien que va a estar ahí cuando nosotros estemos pasando pruebas y cuando estemos pasando momentos duros. Es tiempo de que empecemos a ver en dónde están nuestras prioridades. Es tiempo de que empecemos a ver hacia dónde vamos a caminar. Es tiempo de dejar de cruzar las prioridades. Cuando nosotros tomemos en cuenta esto, vamos a empezar a ver cambios. Vamos a empezar a ver que al nosotros darle la prioridad a Dios, todo lo demás viene como añadidura, así dice su palabra. Entonces, cuando nosotros empecemos a ordenar esto, vamos a empezar a ver cambios en nuestra vida y cambios en las cosas que nosotros hacemos. Como por ejemplo, si nosotros nos levantamos 6 de la mañana para bañarnos, cambiarnos, ir a trabajar, y ahora, cambiando nuestras prioridades, nos levantamos a las 5 de la mañana para orar primero, para leer nuestra Biblia, y luego ya seguimos con nuestras actividades, podemos ver que en ese momento todo va a cambiar. Vamos a tener un día lleno de paz, vamos a tener un día donde lo iniciamos con el Señor y el Señor nos va a hablar. Vamos a tener un día donde todo ese principio en palabra, en alabanza, en adoración al Señor, va a hacer que nuestro día sea diferente. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad va a ser Dios. Pasando al siguiente punto, el número 2 es las prioridades correctas. Y aquí vamos a ir con Daniel. Daniel es una de las personas de la Biblia que es de admirar, porque a pesar de todas las circunstancias que vivía, a pesar de hacia dónde lo llevaron, a él lo llevaban a trabajar con los reyes, él estaba cerca de reyes, nunca le faltó darle prioridad a Dios. Yo siento que así como Daniel hubiera sido muy fácil perderse entre todos los lujos en que pudo haber vivido, entre toda la vanidad en la que pudo haber vivido, no digamos todas las tentaciones que pudo haber tenido. Sin embargo, él siempre le dio la prioridad a Dios. Y nos vamos a ir un poquito adelantito en la historia de Daniel y vamos a leer Daniel 6 del 9 al 10, donde dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo hacía antes. Para poner en contexto, Daniel era uno como los consejeros o gobernadores en ese tiempo, y habían otras personas que también ocupaban puestos similares. Vinieron ellos y convencieron al rey de que firmara un edicto real donde no se pudiera adorar a ningún dios, ni se pudiera adorar a ninguna persona, y toda la oración debería ser al rey. Convencido el rey, vino, firmó el edicto, sin saber de que lo que querían era poner en mal a Daniel con este edicto. El edicto tardaba 30 días. Cuando Daniel supo de esto, vino y tomó sus cosas, subió a la torre más alta, abrió las ventanas y ahí empezó a adorar a Dios.
¿Por qué hizo esto? Primero, para que la gente lo viera. Segundo, para que vieran de que no iba a haber impedimento para que él adorara a su Dios. Y tercero, porque en un lugar alto estamos en un lugar donde tal vez para nosotros y para él podía estar más cerca de Dios. Una de las amenazas más grandes era de que iba a estar en un foso lleno de leones si él hacía esto. Cuando lo vieron en las ventanas, llegaron a acusarlo ante el rey y el rey no tuvo más que decir, bueno, Daniel está haciendo eso, enviémoslo al foso de los leones. Sin embargo, podemos ver de que Daniel no tenía miedo a morir por su Dios. No tenía miedo a morir por estar alabando a su Dios. Hay una de las cosas que más llama la atención en esta historia y es que mientras echaron a Daniel en el foso de los leones, en la noche el rey ayunó, estuvo muy ansioso, estuvo preocupado. Y dice que en la mañana, al amanecer, o sea, en plena madrugada, él se levantó y corrió hacia el foso de los leones para ver qué había pasado. Entonces, yo pienso, inclusive el rey en ese momento está dándole prioridad a ver qué había hecho Dios. Y en Daniel 6, del 20 al 23 dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Imaginemos qué maravilloso es Dios cuando nosotros lo tenemos a él como prioridad. Él viene, nos cuida y nos rescata. Cuando echaron a Daniel al foso, lo impresionante es que ninguno de los leones trató de morderlo. Imagínense, este era un foso de leones donde ellos preparaban a los leones varios días sin comer para que cuando echaran a alguna de las personas que había hecho algo malo, se lo comieran instantáneamente. A Daniel no le pasó nada. Daniel entró y salió de la misma forma. Ni siquiera tenía un rasguño en su ropa. O sea que Dios estuvo con él en todo momento dentro de ese foso. Podemos verlo en nuestra vida. Nosotros muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces sentimos que las cosas no son como deben ser. Muchas veces sentimos que nadie nos acompaña, que nadie nos ayuda. Sin embargo, cuando estamos en esos momentos más tristes, cuando estamos en esos momentos más complicados, Dios está ahí con nosotros, deteniendo la boca y las garras del enemigo, deteniendo la boca y el cuerpo de las cosas que quieren hacernos daño. Y cuando yo miraba esto en esta historia, decía: ¿cuántas veces el Señor nos ha librado de tantas cosas cuando nosotros le damos prioridad? ¿Cuántas veces no es necesario que nosotros vengamos como Daniel y abramos las ventanas y que todos nos miren adorando al Señor? Pero deberíamos de estar completamente convencidos de que todo lo que hagamos debería de ser para glorificar al Señor. Y en ese momento sabremos que si nosotros le dimos la prioridad, Él nos va a respaldar cuando tengamos que responder por las cosas que creen que hacemos mal por Él. Otra de las historias donde vemos esto es
en Isaías. Dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la presión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Esta es una promesa que está en Isaías. Tanto se refiere a Jacob como a Israel, que es el pueblo de Dios. Y también es una promesa para nosotros. Si vemos, en Daniel se hizo realidad esto. En Daniel se hizo realidad el que pasara por ríos de dificultad no se ahogara. En ese momento era cuando él estuviera en las garras de animales salvajes que se lo querían comer, no lo iban a poder tocar. Imagínense que cuando pasáramos por el fuego de la opresión no nos íbamos a quemar. Y estas son las palabras que el Señor dejó a quienes lo tenemos como prioridad a Él, a quienes tenemos las prioridades correctas. Daniel nos enseña mucho acerca de esto de prioridades correctas. Es tiempo de que nosotros empecemos a tener esas prioridades correctas y a empezar a vivir estas historias conforme el Señor quiere que las vivamos. A empezar a estar con el Señor en esos momentos críticos, a saber de que Él nos está guardando cuando nosotros estemos atacados por el mal, a saber de que Dios está ahí, aunque no lo veamos, el Señor está cuidándonos, aunque no lo veamos, el Señor tiene así la boca de quienes nos quieren atacar, aunque no lo veamos, el Señor está deteniendo todo lo malo que quiera atacarnos. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es Él, y así lo dice su palabra. Y como tercer punto vamos a ver las prioridades que muestran la voluntad de Dios. ¿Y quién mejor para que veamos esto que Jesús? Jesús nos enseñó en la Biblia a que oremos con frecuencia para que el reino de Dios esté establecido aquí en la tierra. Y además, en Mateo 6:10, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. También les dijo que había venido a la tierra a llevar a cabo la voluntad de su Padre. Esto está en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si vemos nosotros muchas de las prioridades del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra eran su Padre. Aceptar la voluntad de Dios para muchos de nosotros es complicado. Y lo vemos cuando empezamos con algunos síntomas, vamos al doctor y nos diagnostican una enfermedad de muerte. En este caso, ahorita que estamos viendo lo de la pandemia, mucha gente lo ve así cuando lo diagnostican del COVID, que sale positivo en las pruebas. Sin embargo, tenemos que entender la voluntad de Dios, el por qué está permitiendo esas pruebas. Si nosotros entendemos la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice su palabra. Aun cuando Jesús tuvo que enfrentar un terrible dolor y sufrimiento físico, no digamos el tormento mental que haber estado pasando así. Hay un momento donde Él está y dice, Señor, haz pasar de mí esta copa, no sabemos qué tan solo se sintió, no sabemos qué era lo que Él estaba sintiendo o viviendo. Pero sí sabemos que al final, en Lucas 22:42 dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Dios es nuestra prioridad, no va a importar lo que estemos pasando. Al final sabremos de qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y lo principal es que nosotros aceptemos su voluntad. En el libro Confiado en Dios de Jerry Bryce, él dice, lo que debe distinguir el sufrimiento de los creyentes de los incrédulos es la confianza de que nuestro sufrimiento está bajo el control de un Dios.
todopoderoso y amoroso. Nuestro sufrimiento tiene significado y propósito en el plan eterno de Dios. Si nosotros vemos, una de las ventajas que tenemos como cristianos es que si nos vamos a enfrentar a algún sufrimiento, Dios va a estar ahí con nosotros. Dios va a estar cerca de nosotros. A mí me llama la atención cuando en la palabra dice que el Señor da una paz que solo Él puede dar. Y creo que muchos lo hemos experimentado cuando estamos pasando por un problema muy grande y por alguna razón nos sentimos tranquilos al estarlo pasando. Y esa es la paz que da el Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Sin embargo, para nosotros tener esta prioridad, así como la hacía Jesús, debemos de verlo en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Aquí está el resumen de lo que nosotros deberíamos de vivir cada vez que estamos en circunstancias difíciles. Sobreponernos a que estas circunstancias difíciles, Dios está con nosotros. Nunca dejar de orar y nunca dejar de ser agradecidos, aunque no veamos lo que nosotros quisiéramos ver. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. Y esa voluntad es la que tenemos que aceptar. Para terminar, una de las lecturas, creo que más bonitas de la Biblia son cuando Jesús resumió los mandamientos en 2 partes, para que fuera más fácil de que nosotros le entendiéramos. Esto está en Marcos 12, 29 al 31. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si nosotros ponemos en práctica todos los días de nuestra vida estos mandamientos, estaremos demostrando y diciendo en realidad que Dios es nuestra prioridad en nuestra vida. Sabremos realmente en quién debemos confiar y en quién debemos depositar toda nuestra confianza. Aquí se resume todo. En el tiempo de Moisés se dieron 10 mandamientos. En el tiempo de Jesús se resumió y se dieron 2. Eso no quiere decir que los otros mandamientos no estén cubiertos aquí. Al contrario, estos 2 mandamientos cubren mucho más que los 10 anteriores. ¿Por qué? Porque si yo amo al Señor con todo mi corazón, voy a hacer las cosas bien. Porque si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no le voy a mentir, no le voy a hacer daño. Si vemos todavía Jesús en ese resumen, la puso mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque realmente se va a demostrar el compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Es importante que pensemos y que analicemos. Yo no sé hasta qué punto agarrar hasta una libreta y anotar y ver cuáles son nuestras prioridades. Ver si realmente Dios está en el número 1 de la lista. Ver si algo más ocupa ese número. Es tiempo que empecemos a darle prioridad a lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es Dios en nuestra vida. Él es quien nos permite respirar. Él es quien nos permite vivir como estamos viviendo. Él es quien nos permitió nacer en el país donde nacimos. Él es quien nos diseñó desde chiquitos, desde el vientre de nuestra madre, dice en la palabra, para que nosotros estuviéramos
en una vida sirviéndole a Él. Es tiempo que tengamos la prioridad correcta. Y invito a todos para que analicen sus prioridades y para que empiecen a poner de prioridad a Dios. En nuestra vida nosotros debemos demostrar que nuestra prioridad es Dios, y eso lo demuestra nuestro testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que dar frente a los demás. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que dar frente a nuestra familia. Y cuando por medio de nuestro testimonio demostramos que Dios es nuestra prioridad, estamos enseñando a los demás a que también pongan a Dios como prioridad. Gracias por este tiempo, gracias por estar aprendiendo aquí con nosotros. Quiero terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Venimos ante ti, Señor, a que nos ayudes a que en nuestra mente y nuestro corazón la principal prioridad seas tú. A que empecemos a dejar de lado las prioridades y a que pongamos nuestra prioridad en el camino correcto, Señor. Bendice a cada una de las familias, Señor, y a cada una de las personas que estuvieron hoy aquí aprendiendo con nosotros, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este servicio en línea. Te esperamos en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Si deseas entregar tus diezmos y ofrendas, envíanos un mensaje al WhatsApp 5543-3811 y te diremos cómo puedes hacerlo. Conéctate a nuestro servicio en línea, miércoles 7 de la noche y domingos 9:15 de la mañana.